Bueno, ¿cómo empezar a leer si no me gusta leer? Bien, esa es la cuestión que nos trae para conversar hoy, con el que quiero comentar contigo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a leer si no nos gusta? Bien, para empezar, me gustaría empezar comentando que hay que cambiar el foco totalmente. Bien, esa pregunta está totalmente mal. Leer es como caminar un poco, ¿bien? O sea, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Es como hacer ejercicio físico, ¿bien? ¿Te puede o no te puede gustar? Bien, pero lo importante de hacer ejercicio físico, nadie hace ejercicio físico porque sí, ¿ok? Hay gente que le gusta hacer ejercicio físico, pero nadie lo hace porque sí, sino que lo hacemos ¿por qué? Por los frutos, lo que podemos obtener de eso, ¿bien? Lo mismo ocurre con la lectura. ¿Ok? Hay gente que le puede encantar la actividad física, pero uno tiene que hacer actividad física para estar saludable, para sentirse bien. Uno puede hacer, no sé, un arte marcial por el ejercicio físico o para saber defenderse. Y el proceso puede ser un poco tortuoso. Lo mismo va a ocurrir con la lectura. O sea, lo importante no es que te empiece a gustar leer. Lo que te tiene que empezar a gustar es a tener conocimiento, ¿se entiende? Te tiene que empezar a gustar buscar la verdad, aprender, ¿bien? Eso es lo que te tiene que empezar a gustar. Y leer es simplemente el medio para adquirir ese conocimiento, ¿ok? Por eso es normal que a ti no te guste leer en sí, ¿bien? Por eso mismo que te digo, porque lo importante es que tenés que pensar en obtener conocimiento, que es el fruto de la lectura. O sea, lo importante del libro es aprender lo que dice el libro. O en el caso de un libro de literatura, sí, yo no es que disfruto de la lectura de la literatura, sino que yo disfruto de la historia, ¿se entiende? Entonces, primer punto, ¿es normal que te cueste leer? ¿Ok? Es normal que te aburra y que te canse, principalmente que no te puedas concentrar incluso si no estás acostumbrado. Porque como digo, es como una actividad física. En realidad leer realmente es una actividad física en el sentido más amplio de la palabra. Yo tengo que sentarme, tengo que mirar, tengo que concentrarme en la letra, estar mucho tiempo mirando una cosa con atención, retener esos conocimientos, pensarlos. O sea, es una actividad que desgasta en sí. Bien, en el caso de la literatura, estar sentado, mirando, imaginándome la situación, haciendo todo el esfuerzo de imaginarme la situación, de pensar en los diálogos, de intentar entender, todo eso lleva mucho esfuerzo. Y lo normal es que te aburra al principio, te canse, etc. Como te va a aburrir al principio si empezás a entrenar y nunca lo hiciste o no te gusta, o si empezás a cocinar y no es algo que te encante. Pero lo que te tiene que gustar, por ejemplo, de cocinar no es la cocina en sí, es hacer platos deliciosos. Lo mismo con la lectura. Lo que tenés que buscar es los frutos de la lectura, que es aumentar en sabiduría, mejorar como persona, perfeccionarte a través de las virtudes, perfeccionar tu imaginación, disfrutar de buenas historias, etc. Después ahora voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, es una habilidad que requiere tiempo y esfuerzo. También leer, como digo, no es algo sencillo, requiere la capacidad de concentración y el hábito, pero también requiere la capacidad de comprensión. O sea, yo no solo requiero concentrarme, sino comprender lo que digo. Desde la historia más sencilla, agarrate, ¿no? un libro de cuentos o una novela, intenta entender los diálogos, lo que se dice. Comprender eso no es fácil. Cuando uno no está acostumbrado, ¿no? O si uno ya está acostumbrado, pasar a literatura más complicada. Si fuese fácil, todo el mundo estaría leyendo. Pero tenés que pensar en para qué querés leer, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo empezar a leer si no me gusta? Pensando en el propósito. ¿Para qué quiero leer? Hay un proverbio antiguo que dice: las raíces de las letras son amargas, pero sus frutos son dulces, ¿ok? Entonces, ¿cómo empiezo a leer si no me gusta? Cambiando la pregunta, o sea, ¿cómo puedo hacer para que me interese adquirir la sabiduría que se obtiene a través de la lectura? ¿Bien? Entonces, ¿por qué nosotros queremos leer? ¿Cuáles son las dos razones principales? Para conocer la verdad y contemplarla, y de esta forma hacernos más sabios,
y para poder actuar mejor en esta vida, y para eso tener más sabiduría práctica, lo que se llama prudencia, ¿bien? O sea, ser más prudentes. Uno quiere leer en última instancia por estos dos motivos: para conocer más la verdad y contemplar la verdad, y eso nos da sabiduría, y para ser más virtuosos y actuar mejor en esta vida y saber cómo desarrollarme en esta vida. O sea, ser más prudentes, que es la forma de decir sabiduría práctica. Tanto que por eso en la Biblia, cuando uno lee el libro de Proverbios, cuando uno lee ciertos salmos, no me acuerdo si en los salmos, pero en el de Proverbios seguro, en el libro de la sabiduría, etc., siempre está esa idea constante, ¿no? De ser más sabios y prudentes, sabios y prudentes. O sea, la sabiduría y la prudencia que se obtienen a través principalmente de la lectura y de la meditación de esa lectura, ¿bien? Pero uno no quiere leer por leer en sí, sino que es para tener eso. Por ejemplo, cuando yo leo literatura, ¿para qué me sirve la literatura? La literatura me sirve, uno, para entretenerme, es importante, es un buen medio de entretenimiento, ¿bien? Mucho más que la televisión, que todas esas cosas, pero no solo para eso, sino que uno puede leer libros de literatura para entretenerse, como por ejemplo, no sé, voy a leer, no lo tengo acá, voy a leer tipo, una Agatha Christie, que es un entretenimiento, un libro de detectives, porque te puede gustar ya cuando adquirís el hábito, ¿no? Ya cuando estás acostumbrado, es sencillo, agarrarte un libro hasta te da placer la historia, ¿no? La lectura de la historia, ¿no? Ya no te es un inconveniente. Entonces, cuando ya no te es inconveniente, puedes usarlo para entretenerte. Pero la literatura también te sirve buena literatura, para adquirir más sabiduría práctica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me perfecciona la imaginación, consigo imaginarme en diversas situaciones. El autor me pone, no sé, o uno lee, por ejemplo, un cuento de hadas, el rey está desnudo. El rey está desnudo, ¿qué ocurre? Te está enseñando sobre algo de la vida, de la historia de un rey, ¿no? Que te recomiendo leerla. Dicho sea de paso, la historia de un herrero que se manda a hacer un vestido y lo terminan engañando y le dicen que el vestido es tan fino que solo la gente idiota no lo puede ver. Entonces toda la gente empieza a simular que lo puede ver. Entonces te enseña a que el niño, que es el más inocente en esa historia, es el único que se da cuenta de la verdad, que es que el rey está desnudo y todo el mundo está haciendo el tonto. ¿Bien? Entonces ahí tenés como la literatura te va a enseñar de esa sabiduría práctica. También la literatura te va a llamar a meditar sobre misterios más elevados de esta vida. Por ejemplo, uno que a mí me parece re complicado de entender, que me cuesta hasta hoy, lo sigo meditando a veces, es este del Chesterton, el hombre que sabía vivir, que no lo recomiendo para empezar a leer, si te cuesta leer, pero que habla de esa idea, ¿no? de la importancia de vivir esta vida, de cómo, de la felicidad, de cómo ver todo nuevo otra vez. Como digo, bastante complicado, lo sigo meditando, pero la literatura te hace pensar en esas cosas, ¿no? Mientras que, por ejemplo, otros libros, si uno quiere leer libros que ya no son de literatura, ya son, por ejemplo, de filosofía, como leerte a Platón, Aristóteles, o uno está estudiando, por ejemplo, en la universidad, libros de economía, libros de matemática, libros de derecho, todas esas cosas son para conocer la verdad o saber, en última instancia, cómo actuar en esta vida, y también para tener ciertos, obviamente, conocimientos técnicos. Si yo leo un libro de cocina, a mí me interesa obtener los conocimientos de la cocina, ¿no? Y poder entenderlos bien. Entonces, también necesitamos, por ejemplo, leer para aprender, como digo, cosas técnicas como la cocina o lo que está ocurriendo en el mundo, las novedades. Entonces, ¿cómo puedo empezar? Progresivamente. Vamos entonces a ver cómo empezar la lectura, ¿no? Si no te gusta leer. Tenés que empezar primero progresivamente. Podés empezar, por ejemplo, leyendo sobre temas que te interesan, al menos para ganar el hábito. ¿Bien? Luego podés pasar a temas que quizás no te interesen tanto a vos, en principio, pero que sí son interesantes. ¿Bien? Te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, si fuese vos, empezaría leyendo algún libro de literatura que me interese y que sea bueno, ¿bien? O sea, no vale libros de literatura que no son buenos, no vale empezar leyendo Crepúsculo, ¿se entiende? No, libros que sean buenos
y empezaría con alguno de literatura. ¿Por qué de literatura? Para empezar a entrenar el entender algo sencillo, ¿bien? Y que me estimule, me tenga que hacer imaginar situaciones, o sea, que me tenga que entrenar la imaginación. Por ejemplo, yo si fuese vos empezaría con, un ejemplo es Agatha Christie, son historias de detective, ¿no? Está bueno, ¿por qué? Porque te tenés que imaginar la situación, tenés que hacer toda una imaginación de la situación, tenés que conseguir seguir el diálogo y la lógica de lo que está ocurriendo. Sherlock Holmes, también misma idea. Las Crónicas de Narnia, que es un libro de fantasía, pero orientado a un público infantil. Entonces, generalmente empezar con libros, por ejemplo, cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, o los hermanos Grimm, lo tengo acá, ahí el cuentos de hadas de Hans Christian Andersen. Empezar con cuentos de hadas o Crónicas de Narnia, o cuentos enfocados más a niños, te va a ayudar. ¿Por qué? Porque está pensado para un público con un lenguaje que no va a ser muy complicado, pero que sí te va a ayudar a ganar eso y que además las historias son muy buenas. El Padre Brown, por ejemplo, que lo recomiendo en 3 libros para leer este verano, que lo voy a dejar acá. El Padre Brown es muy bueno, también es de detectives. Entonces te recomiendo intentar leer unos cuantos de esos. Empezar con esos, conseguirte unos, intentar leer unos cuantos de esos y, importante, préstame atención, hacer el esfuerzo de intentar entender lo máximo posible todo, ¿ok? Si estás leyendo, no sé, las Crónicas de Narnia, estás leyendo acá las Crónicas de Narnia, bla, 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 lees una página y no entendiste el diálogo, no sigas para adelante. Volvé y volvés. Es un trabajo arduo, ¿ok? Es un trabajo molesto. Volvé hasta entender bien qué es lo que ocurrió. Leíste un capítulo y te lo terminaste y dices, no entendí qué pasó. Volvé hasta que lo entiendas, ¿bien? Intentá también imaginarte estas novelas como una película, ¿se entiende? O sea, no intentes leer rápido simplemente para decir, lo leí y listo. No, lee y cuando te dice el personaje estaba caminando, intenta imaginarte, ¿no? El personaje caminando, hablando con otro, moviendo su rostro, etc. Como digo, vas a necesitar esfuerzo, te va a doler al principio, es como aprender a andar en bicicleta, te vas a sacar algunas veces, pero luego te va a gustar y eso. Esos son mis consejos para empezar a leer si no te gusta. Entonces, como resumen, cambia tu mente, no pienses en que leer es lo importante, sino en obtener el conocimiento, los frutos de la lectura. Si te gustó el video, dale like, compartilo, comentame qué libros te gustan, tus favoritos, si te cuesta o no, qué has hecho para mejorar la lectura. Seguime para más videos de este tipo, donde te comento sobre cómo adquirir el hábito de la lectura, sobre qué libros son buenos, etc. Y activa la campanita de notificaciones y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.